Bendiciones, amada familia Bethesda Norte, qué gusto, privilegio siempre meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Y hoy, ahora, empezando el mes de junio, ¿no? Tremendo cómo pasa el tiempo. Yo quiero meditar en algo que nos tiene que llevar o motivarnos a aprender a escuchar la voz de Dios. Que tengamos que entender que Dios es la única fuente de vida y vida eterna, que es lo que tenemos que recalcar en esta ocasión. Y que ese anhelo de escuchar la vida de Dios, de escudriñar su palabra, de poder vivirla, sea permanente, sea siempre, hoy en esta tierra, para que en la vida eterna, en el futuro postrero, cuando ya está próximo esto que está por llegar, pues tengamos esa dicha, ¿no? De estar junto a Dios, de vivir nuestro reino celestial, del cual somos parte hoy y ahora. Hoy somos peregrinos en esta tierra. Amén. Por eso qué hermoso meditar en este trato especial para un pueblo especial. Y como yo les decía, nosotros tenemos que entender que somos parte del pueblo de Dios, un pueblo especial, que cada uno de nosotros hemos recibido un trato especial siempre. Dice la palabra, como lo vamos a ver, aún antes de estar en la matriz, aún antes de estar en el vientre. Y que esa bendición el Señor nos promete mantenerla desde esa ocasión hasta nuestra vejez, hasta cuando llegue el día. ¿Y solo por qué? Porque somos un pueblo diferente. Somos el pueblo escogido por Dios. Somos el pueblo que Dios llamó. ¿Y cómo? Tenemos que vivir de acuerdo a su palabra. Yo quiero llevarles a meditar en esta ocasión esta porción bíblica que nos lleva a pensar en esto que estamos meditando. Y está en Isaías 46, versículos 3 y 4. Y la palabra de Dios dice: Oídme, oh Jehová, oídme, oh casa de Jacob, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Bendito Padre, gracias porque eres bueno en gran medida, Señor. Gracias porque a pesar, Señor, de esta distancia, de este tiempo, nos podemos comunicar a través, Señor, de este medio. Bendice, Señor, este tiempo. Bendice a todos aquellos que están tras esta pantalla, Señor, y que quieren, desean, Señor y Dios, sentir esa palabra tuya, vivir esa palabra tuya. Bendícenos, Señor, este tiempo es tuyo y lo ponemos en tus preciosas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es tremendo mirar una porción bíblica de esta manera, porque tenemos que entender que el mundo, quien gobierna este mundo, Satanás, el diablo, tiene un propósito, y el propósito es que miremos justamente este mundo, que anhelemos esos placeres. Los placeres que el mundo ofrece son muchísimos. Pero ¿cuál es la intención? Apartarnos de Dios. Créanlo, para el diablo la gran felicidad es ver que sus súbditos, complacidos en el pecado, se mantengan en aquello y no puedan vivir la luz de la palabra de Dios. Esto ha sucedido desde el principio de la creación, amados hermanos, y seguirá haciéndolo hasta que estos días aquí en la tierra terminen. Hoy estamos cerca y estamos viendo todos estos acontecimientos, todo lo que está sucediendo. Es entonces cuando es muchísimo y más importante meditar en nuestras vidas, escuchar la voz de Dios, estar atentos, buscar de su palabra, esa palabra de Dios que está impresa en la Biblia. Tenemos que llegar a conocerlo más y más mientras este día llega. Vemos a través de la Escritura, amados hermanos, que siempre, siempre Dios ha querido a su pueblo.
Y Dios ha querido asimismo que su pueblo le escuche, que alce los ojos a su morada celestial. Y en ese momento entenderemos que el haber sido escogidos como parte de su reino no ha sido una casualidad. Que el hacernos parte de su familia, de su pueblo, es por su amor, por su gracia. Por eso tenemos que pensar siempre. Esta promesa a Israel se cumple también en nosotros, quienes ya lo hemos recibido, quienes ya somos parte de este pueblo. Y vemos cómo siempre protegió a Israel, un pueblo débil, debilitado, envejecido, como quieran ustedes, en su tiempo, aún acosado por enfermedades, por, Dios mío, esclavitud y tanta cosa. Siempre el Señor estuvo allí para someter, para ayudarle. Por eso dice el Señor, te soportaré, te llevaré en tu camino, te llevaré hasta el final, te llevaré a casa. Sí, ven a casa. Y no importa lo que estés pasando, no importa enfermedades, no importa esto que estamos viviendo, amados hermanos. Si es Dios quien lo ha prometido, créanlo, Dios lo cumplirá. Sí, hermanos, Dios lo cumplirá. ¿Por qué? Simplemente porque somos un pueblo escogido desde siempre y hasta siempre. Y ese pueblo escogido escucha la voz de Dios. Por eso, mire, cuando vemos esta porción bíblica, podemos entender eso. Dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Oídme, dice, escuchad mis palabras. Oídme. Dice, los que sois traídos por mí desde el vientre. Imagínense. Los que sois llevados desde la matriz. Mira, esto tiene que llevarnos definitivamente a tener la certeza, la firmeza de que nos está hablando a nosotros. A nosotros parte de este remanente, del resto de su casa, de los escogidos, de los que somos su pueblo. Jeremías 1:5 dice claramente, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios ha estado siempre pendiente de nosotros. Y si ha estado antes, ¿cómo no estarlo ahora? Hoy está pendiente. Dios está pendiente de eso. Por eso tenemos que aprender a escuchar con estos oídos espirituales. Escuchar la voz de Dios, sus bendiciones, sus promesas que tiene. Por eso Él hizo un trato, esa promesa del trato. Dice, yo llevaré, yo soportaré, yo te guardaré. Es un trato de Él hacia nosotros. Dice, a ver, mira, dame la mano, yo te voy a cumplir. Yo te voy a llevar, yo te soportaré, yo te guardaré. Él es quien dirige a su pueblo. Él es quien llama la atención a su pueblo. Para que no vivamos nuestra propia experiencia, sino la que ya está establecida en su palabra. Él nos ha llevado. Él nos ha soportado. Así lo hizo con su pueblo. Imagínense en cuánto soportó a través de un desierto en la época de Moisés. Todo lo que ese pueblo hizo y dijo. Y sin embargo allí estuvo Dios. Dios es hermoso. Dios se compara a una nodriza, a una nana. A aquellas mujeres que nos crían con ternura, con amor. Por eso dice en Deuteronomio, la guardó como a la niña de sus ojos. Nos guarda de esa manera, con ternura, con amor. Y en el Salmo 71 nos está diciendo el Señor, nos muestra todo lo que Él es para con nosotros. Dice, en ti he sido sustentado desde el vientre. Por eso es la declaración nuestra. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. Es decir, hacemos el reconocimiento. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Y entonces, cuando nosotros hacemos ese pedido, escuchamos la voz de Dios y nos dice, sí, no te voy a desamparar, no te voy a dejar. Por eso tenemos que meditar, tenemos que reflexionar en eso. Cuando ya no podamos más, que cuando nuestras fuerzas flaqueen, nosotros tenemos que entender que Él nos va a llevar en sus brazos. Aun cuando hemos cometido algún error ante sus ojos, Dios nos soporta. Y Dios nos guía, y Dios nos llevará. Si estamos en peligro, Él nos va a guardar.
Este es el trato de Dios para con su pueblo. Este es el trato especial. ¿Y saben por qué razón? Porque el Señor dice, yo hice este trato, yo hice este mundo, yo te creé. Entonces, ¿cómo no cuidarte? Si te amé cuando me rechazabas, cuando no me conocías, ¿cuánto más te amo ahora? Dios sabe que somos en un momento dado débiles. Pero Dios asimismo sabe que por qué estoy pasando y hasta dónde puedo soportar y me va a guardar y me va a cuidar. Yo tengo muchas razones para saber cómo el Señor me ha guardado. Es por eso que Él jamás abandonó a Israel. Jamás nos abandonará y no nos dejará de ver. Por eso tenemos que tener seguridad en este trato. ¿Por qué tenemos que tener esa seguridad? Porque el Señor dice en el versículo 4, y hasta la vejez yo mismo. Yo mismo, dice el Dios. Entonces, ¿qué me hace entender eso? Que Dios no nos va a decepcionar jamás como lo hace el hombre. El hombre nos ha decepcionado y nos seguirá decepcionando. Pero su palabra dice que mejor yo tengo que confiar en Dios que en los hombres. Sus brazos, los de Dios, siempre han tenido y tendrán la misma fuerza de sostén para con nosotros. No ha cambiado, no cambiará. Dios es inmutable, Dios no cambia. Estará en la misma posición siempre. Y aun a pesar de nuestras fallas y fracasos, Dios nunca va a alterar los planes para contigo. Por eso nos decía en 2 de Timoteo 2, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque yo te sustentaré. No va a haber poder en el cielo, en la tierra, ni en el mismo infierno, dice su palabra, que pueda alterar este propósito. Nada nos podrá apartar del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Romanos, ¿verdad? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada, dice. Porque dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Cuando llegamos a entender que nos dice que somos llevados como ovejas al matadero. Pero ¿qué nos dice? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es lo que tenemos que estar muy, muy convencidos. Por eso Dios nos está diciendo, nos está mostrando que si nosotros escucháramos, que si nosotros oyéramos su voz, siempre estaremos sustentados. Siempre nos ha de cuidar, siempre nos va a sostener. Y a lo largo de toda nuestra vida, desde el momento de la concepción hasta nuestra vejez, el Señor va a velar por los suyos, por nosotros, y nos librará de la adversidad. Entonces, no importa esta pandemia, no importa lo que estemos pasando, el Señor sabe por qué, y el Señor sabe cuándo nos librará. El Dios, el Santo de Israel, nos sostiene y levanta a su pueblo. El Dios de Israel nos guarda por el hecho de ser su pueblo. Amados, terminando esta reflexión, yo quiero que cada uno de nosotros pensemos que no debemos perder, que jamás perdamos esa confianza que Dios nos da en su santa palabra. Él lo prometió, Él lo cumplirá. Vivamos, tengamos la posición correcta como hijos de Dios. Mantengámonos firmes y fieles, siempre viviendo bajo su palabra, siempre cumpliendo sus mandatos. Porque de esa manera siempre reconoceremos que tenemos, que vivimos un trato especial, porque somos un pueblo especial. Dios los bendiga y jamás, jamás desmayemos. En el nombre de Cristo Jesús, los abrazo y los amo. Muy pronto nos veremos nuevamente. Dios los bendiga.